Bueno, señores, ahí estuvimos viendo ese gran desfile de los dominicanos en Nueva York, que siempre se hace en agosto. Agosto es un mes de muchos acontecimientos, señores. Es el mes de las tormentas, es el mes de los ciclones, es el mes de la restauración, es el mes en que se celebra ese gran desfile, es el mes en el que el presidente de la República tiene que hacer rendición de cuentas, es el mes en el que el presidente ganador de las elecciones toma posesión. Es decir, que agosto tiene muchas cosas, señores, positivas. Y qué bueno que tenemos hoy viernes 13 también, caramba, viernes 13. Para aquellos que creen en cosas, ir hoy a ciertos lugares, hacerse cierto despojo, hoy viernes 13, pero quien nos va a hablar de realidad de los aspectos históricos, como siempre, este programa, para ilustrar a los dominicanos, es nuestro historiador del municipio de Santo Domingo Este, José Vázquez, a quien le damos la más calurosa bienvenida y al mismo tiempo presentar nuestro pesar por el fallecimiento de uno de sus hermanos. Gracias José Sandoval. Buenos días, Rafael Aponte, buenos días, Miguel. Sí, tuvimos que ausentarnos por una semana debido al acontecimiento relacionado con el proceso de salud de mi hermano, Agustín Vázquez, felicito Puque, que finalmente falleció, lo cual evidentemente representa un factor de conmoción para toda la familia y la comunidad que le conoce, a una persona muy querida que era en la comunidad jinaclarense, de donde somos originarios, en la comunidad de Cabrera, correcto. Cabrera. Y definitivamente es un hecho impactante. Hacíamos una reflexión sobre ese acontecimiento y el acontecimiento que atañe a mi natalicio, a mi fecha de cumpleaños. Él fallece el día 8, el domingo 8 de este mes, y nosotros cumplimos años el martes 10, de manera que eso provoca una reflexión inevitable en nosotros, en el sentido de que la vida y la muerte, al igual que la alegría y la tristeza, representan las dos caras de una misma moneda, que es la existencia. Es decir, la existencia no se concibe sin estos factores contradictorios que nos colocan en rutas diferentes, en rutas del goce, del placer, de la alegría o de la tristeza y de la angustia. Esa es la realidad, y así tenemos que asumirlo. Bueno, seguimos en ruta sobre ese proceso, seguimos gestionando lo que atañe a los ritos funerarios de mi hermano, y el domingo estaremos por allá. Probablemente desde el sábado estaremos en la comunidad organizando las ceremonias fúnebres de lo que llamamos los últimos rezos, para dar el último adiós a mi hermano Puque. Lamentamos su fallecimiento y nuestra solidaridad para usted. Muchas y toda gracias. La familia. Porque además nosotros somos compueblanos, yo también soy del municipio de Cabrera. Sí, pasé por Cabrera, vi un gran desarrollo en Cabrera, urbanístico sobre todo, muy bonito Cabrera. Así es. Así que, de todas maneras, nuestra solidaridad. Así es. Tenemos nuestro historiador, fecha histórica, sí. Lunes 16 de agosto. No sé si hay otro tema aparte de esa, pero el 16 de agosto es un mes emblemático. Claro que sí, agosto es un mes relevante por diversas razones, distintas efemérides que se van agregando, porque un día como hoy, justamente 13 de agosto, nace el adalid de la resistencia caribeña, por así definirlo, en contra del colonialismo, en contra del imperio, en un proceso de resistencia que todavía se mantiene incólume, que todavía se mantiene inalterable, que Fidel Castro Ruz. El doctor Fidel Castro Ruz nace justamente un 13 de agosto, y esa es una efeméride que para los cubanos, indudablemente, para los caribeños y para los latinoamericanos y para el mundo, debe representar una señal bien clara, porque desde su nacimiento hasta el final se inició una ruta de resistencia que solo se apagó en cuanto a él con su muerte, y todavía se mantiene vigente, incólume. Pero bueno, sin duda que el acontecimiento más relevante del mes de agosto
tanto en el siglo XIX y tal vez en todo lo que va de vida republicana, solo comparable a la Guerra de Abril de 1965, que acontecerá justamente 100 años después del llamado Grito de Capotillo. El Grito de Capotillo es una proclama de guerra, una proclama de resistencia, es un grito de guerra que desencadena la llamada Guerra de la Restauración de la República, que devolvió a la República Dominicana la soberanía perdida a raíz de la anexión proclamada el 18 de marzo de 1861 por déspota Pedro Santana, y que nos anexó al Imperio Español en condiciones de provincia ultramarina, enajenando su propia obra, Pedro Santana, su obra libertaria, que nunca atesoró, que nunca valoró, por así decirlo, porque se convirtió en una apátrida y finalmente se convirtió de presidente de la República, del Estado que él contribuyó a crear, en un simple marqués de las Carreras. Entonces murió prosternado, abandonado, traicionado, burlado, pateado y depresivo. Es por eso que en Santiago hay una calle que le llaman la calle de las Carreras. Sí, sí, las Carreras tiene que ver con esa batalla en la que él jugó un papel estelar y se disputó su supremacía con una de sus víctimas, que es un mártir y un héroe, que es Antonio Duverger, del cual él siempre tuvo celos. Porque Duverger tuvo como grandeza justamente su arrojo, su capacidad, su estoicismo y su sapiencia como estratega militar. Pedro Santana tenía una serie de virtudes también en ese sentido, hablando de su figura, pero sobre todo lo que destaca Pedro Santana es su estatus, su posición, su posicionamiento en los medios de producción, su condición de uno de los hombres más ricos del país y de atero, que era la figura central del este, y su padre, Pedro Santana, padre, que fue víctima de los haitianos, que fue víctima de ese proceso de división de la isla a raíz del Tratado de Aranjuez, en el que fueron expulsados de Hincha, que entonces era dominicano, y que en estos tratados pasó a la parte hoy haitiana. Esas deudas sentimentales, esos motivos familiares, esas situaciones relacionadas con el lar nativo, con la identidad, influyeron en la actitud de Pedro Santana en buena medida. Pero bien, para nosotros el grito de Capotillo, que es la proclama de guerra que da al traste con la Guerra de la Restauración, representa en el siglo XIX y decíamos también en el siglo XX, a través del proceso histórico de la República Dominicana, el acontecimiento más importante. ¿Por qué? Sencillamente porque, a diferencia de la Guerra Dominico-Haitiana, que nos legó el Estado, fundado el 27 de febrero de 1844, a diferencia de ese acontecimiento, fue una guerra limítrofe, fue una guerra frente a un opresor con el cual todavía mantenemos una vecindad indisoluble que no podremos jamás superar. Haití, y de la dictadura de Boyer y más tarde de Charles Gerard, frente al Imperio Español, nosotros asumimos una actitud de resistencia y una heroicidad fuera de serie, que la propia comandancia de ese ejército, el propio general Buceta, entre otros, reconocieron la grandeza del pueblo dominicano en ese sentido. El grito de Capotillo acontecerá un 16 de agosto de 1863, justamente en el Cerro de Capotillo, luego de una serie de escarceos, de sacrificios y de actos
heroicos que terminaron en la inmolación, vamos a decirlo así, comenzando por José Contreras, un hombre ciego que en 1861, en mayo de 1861, una vez proclamada la anexión a España, organizó una resistencia en Moca, donde fue fusilado junto a un grupo de acompañantes civiles y militares de manera sumaria, utilizando, es decir, sin juicio previo. Esa era una de las artes que tenía Pedro Santana para ajustar cuenta con sus enemigos, con sus adversarios. Y también la entrada de Francisco del Rosario Sánchez a través del movimiento de la Regeneración Dominicana, que culminó en su fusilamiento, si no sumario, por lo menos al margen de la ley, porque una de las proclamas una de las exigencias, uno de los reclamos de Francisco Rosario Sánchez fue insistir en que con qué ley se le juzgaría si ya nosotros éramos una colonia española, era una provincia ultramarina. Se me juzgará con la ley dominicana que prohíbe lo que se quiera hacer en contra mía y de mis seguidores, o con la ley española. Y de todos modos, Francisco Rosario Sánchez fue fusilado. El fusilamiento de Francisco Rosario Sánchez y sus compañeros, el fusilamiento de José Contreras y sus seguidores, entre otros acontecimientos, entre otras rebeliones previas al grito de Capotillo que hubo, fueron el caldo de cultivo para que el pueblo dominicano se sensibilizara con esta causa y definitivamente despertara. Porque hay un elemento que nosotros debemos resaltar sobre la anexión, la guerra de restauración, y es que el pueblo dominicano, asumiendo la imposibilidad de autogobernarnos según lo que se estilaba en el momento, producto de la amenaza que representaba el agresor haitiano, esta visión caudillista de Pedro Santana, en el cual se hizo ver, como todo caudillo, como el imprescindible, recurrió como única fórmula para evitar la incursión de los haitianos a la anexión. Además, había una situación económica y social de extremo deterioro, una situación que había sido provocada por el desangramiento y el desgarramiento de las guerras que durante un periodo prolongado habíamos venido desarrollando frente a los propios haitianos, y esto no cesaba. Entonces, esa amenaza latente y manifiesta desembocó en lo que podemos definir como un remedio peor que la enfermedad, porque el pueblo dominicano, que estuvo esperanzado en que con la anexión nosotros superaríamos los males económicos, porque esa fue la oferta. Se crearon una serie de ilusiones, de expectativas, de esperanzas falsas que se desvanecieron, y rápidamente el pueblo dominicano, que pese al amor que le unía a la llamada madre patria, a España, producto de las tradiciones culturales comunes, de la lengua, el idioma, la religión, las costumbres culinarias, las costumbres artísticas y distintas tradiciones, los distintos hábitos de vida que nos asimilaban a los españoles, lo cual ha formado parte de la formación, de la característica del pueblo dominicano a todo lo largo de la historia, y forma parte de nuestra identidad y de nuestros valores. Pero en el plano político, en el plano militar, el pueblo dominicano dio una lección inolvidable a sus adversarios, y podemos decir que la guerra de la restauración, que inicia con el grito de Capotillo, representa la expresión anticolonialista, la expresión nacionalista, antiimperialista más importante experimentada por el pueblo dominicano en toda su historia, porque esta es la única guerra de resistencia por la definición de nuestra autonomía, por nuestro derecho a la autodeterminación, en la que se ha involucrado
todo el pueblo. Y hay una narrativa a la que siempre se recurre y es muy importante de citar cuántas batallas hubo, cuántos héroes hubo, que también hay que resaltarlo, donde Gregorio Luperón, donde Pedro Antonio Pimentel, donde Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, entre otros, jugaron un papel, Pepillo Salcedo, Francisco Antonio Salcedo, su hermano, jugaron un papel estelar, pero más que esa narrativa repetitiva y reproductora de la misma retórica tradicional que ya conocemos, pienso que este acontecimiento debe dejarnos una reflexión por el legado que representa. La Guerra de la Restauración constituye un evento imperecedero, constituye un evento de trascendencia inolvidable, porque en él el pueblo dominicano expresó su determinación para romper las cadenas del oprobio imperialista, anexionista, colonialista, incluso en contra de los sentimentalismos que pudieron representar la comunidad cultural, religiosa, lingüística, además de todas las tradiciones que nos unían a los españoles, lo cual se consolidó a partir de la Guerra de Reconquista, que trajo como consecuencia el periodo de la España boba, en el que nosotros restauramos nuestra anexión a España, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, y luego retornamos a ese mismo estatus a raíz de la anexión a España el 18 de marzo de 1861, y que trajo como consecuencia estos hechos en los que el pueblo dominicano puso claro de que es capaz para defender su identidad y su derecho a la autodeterminación y a la libertad y a la soberanía. Bueno, señores, muchísimas gracias al historiador, a nuestro historiador del municipio Santo Domingo Este, José Vázquez, con quien cada viernes pasa por aquí. Ya eso es una parada obligatoria, porque también el pueblo necesita conocer de los hechos, de los acontecimientos históricos por los cuales hemos pasado los dominicanos para llegar donde hemos llegado. Es posible que ya esas luchas que se libraron en el pasado no se vuelvan a repetir, pero estamos latentes, tenemos que estar a las expectativas. Como estamos en temporada ciclónica, tenemos que estar también a la expectativa de cualquier acontecimiento que pueda aparecer y que pueda afectar a los dominicanos. Señores, nosotros les decimos que con esto concluimos el programa por el día de hoy, viernes 13, recordándole que el lunes es día de fiesta y que no estaremos en el aire, porque además es día de la restauración. Podemos ver el discurso, la rendición de cuentas que hará el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, dando su primer rendición de cuentas de este primer año de gestión que él tiene bien a encabezar. Con algunas imágenes de lo que fue la toma de posesión, cerramos el programa para revivir esos momentos en que Luis Abinader toma posesión el 16 de agosto del año pasado. Así que agradecemos, José Vázquez, su participación, y lo dejamos con estas imágenes, señores. Será pues hasta el próximo martes, cuando nos reencontraremos con todos ustedes. Buenos días.